No sé si tengan alguna duda en lo que terminan de entrar sus compañeros. Bueno, yo sí, profe, porque me he dicho que velocidad 2 es igual a velocidad 3. Lo que pasa que en los puntos de contacto donde hay una articulación, eso se debe de cumplir. ¿Por qué razón? Porque si no se llega a cumplir o no se cumpliera, esa conexión o esa conexión a esa articulación como tal dejaría de existir. Déjame encuentro mi dibujito. Espérame. Bueno, mejor te lo vuelvo a hacer porque tengo un relajo aquí ya. Nomás dame un segundo. Déjame encuentro mi hoja. Ya la encontré. Ve, no sé, les digo, ahí sí depende mucho de si les hayan explicado todo esto. Haz de cuenta, o seguramente te explicaron con un par de engranes. Déjame llamarle este A y el engrane B. El engrane A va a girar en sentido horario y el engrane B en sentido contrario. La velocidad tangencial, ¿vale?, de A y de B debe de ser la misma. ¿Por qué es la misma? Porque no existe deslizamiento. Como tal, un engrane arrastra al otro. ¿Sí me explico? Este es uno de los casos, precisamente. Este es el más usual. El otro, y específicamente con el que estoy trabajando, voy a trabajar ahorita, haz de cuenta, sigue siendo el engrane A y el engrane B. Nada más que aquí, el engrane A, que es el rojo, está girando en sentido horario. Esta es otra configuración. El engrane B debe de girar hacia el mismo sentido. Déjame llamarle, sería el centro instantáneo del engrane rojo y el engrane B tiene otro eje de rotación. Pero la velocidad en el punto de contacto, llámese este es B y este es A, perdón, nuevamente, debe de ser la misma. No sé si queda un poquito claro o si te lo explicaron así el semestre pasado, no sé. De hecho sí me quedó claro, profe, pero a mí me lo habían explicado, pero sí. Ok, va. Bueno, no sé si cursaste conmigo la materia. ¿No va? No. Okay, va. No te preocupes. Digo, generalmente les explico de esta forma yo a los chavos en dinámica, pero no pasa nada. ¿Vale? Entonces, por esta razón, hijo, precisamente las velocidades tangenciales en los puntos de contacto o donde son las articulaciones, donde están los pares cinemáticos, deben de ser las mismas. Si esto no se cumpliera, ¿sale? Por esa razón, este engrane, déjame llamarlo así, giraría hacia un sentido y este otro en otro sentido totalmente diferente, déjame llamarlo así, porque se estaría patinando. Pero en este caso los dientes, haz de cuenta que son como mis manos, en este caso, cada uno de mis dedos obliga precisamente, si este engrane es el A, B, obliga que este engrane B gire, checa, en este caso, pero por los dientes. Si fueran dos monedas o dos discos, en ese caso no se cumple eso. ¿Saben? Las velocidades se dicen que son totalmente distintas. Pero en este caso, te digo, como no hay deslizamiento, o sea, no se patinan, por esa razón las velocidades en los puntos de contacto deben de ser las mismas. Entonces, continuando, y si no, ahorita me regreso, no pasa nada, tengo que la velocidad de A, cuando pertenece a 3, obviamente va a girar a la velocidad angular de 3, pero chequen el radio. ¿Se acuerdan que el centro instantáneo de 3 estaba acá arriba? ¿Sale? Entonces, este centro instantáneo y este radio me están definiendo qué cosa, la velocidad angular de todo el elemento 3. Lo único que estoy haciendo aquí, este vector ya lo tengo, el radio ya lo calculamos, despejé y obtengo la velocidad angular del elemento 3. ¿Sale? Finalmente, ojo, las velocidades angulares, y esa es condición,
Las velocidades angulares son parámetros precisamente angulares, o por la redundancia, que son constantes para cada punto contenido en el cuerpo o en el eslabón. ¿Por qué les digo esto? Porque sobre el elemento 3 está el punto B y tenemos al punto C. El punto C, en este caso, pertenece a 3 y pertenece a 4. BC3 es igual a BC4. BC3, ¿cómo la vamos a calcular? Con la angular de 3, pero del radio de O13 al punto C. Este otro radio que también ya habíamos calculado, o ya pudimos haber calculado. Es más, hasta lo pueden medir, no pasa nada, ¿vale? Entonces, este radio ya lo medimos, o ya lo calculamos, despejo directamente aquí y obtengo, vean, la magnitud de la velocidad del punto C cuando pertenece a 3. Como BC3 y BC4 es la misma, ahora cuando C pertenece a 4, gira la velocidad angular de 4 por el radio de O14 al punto C, que es este radio más pequeño. Dejen que enfoque mi cel, nada más, denme un segundito. Que es, no me quiero enfocar. Ese radio, chicos, es de este punto O14 a este punto, que es el punto C. Déjenme levantar un poco más esto porque ahí creo que ya se ve mejor. Es este radio, vean, de O14 al punto C, que es un dato que ya les estaba yo manejando aquí. ¿Sale? 2.7 centímetros. Por lo tanto, vuelvo a despejar de esta ecuación para obtener la velocidad angular de 4. Y obtengo esta magnitud. ¿Vale? Y aquí, si ustedes observan, el punto B, chicos, chicas, pertenece al elemento número 3. Por lo tanto, gira a la velocidad de 3, pero el radio, si se dan cuenta, cambia. Este radio, nenes, nenas, equivale, aquí se los voy a representar con mi regla, a que ustedes tracen de O13 hasta el punto B. Es este radio, desde aquí hasta acá. Lo pueden medir o lo pueden determinar, no pasa nada. ¿Sale? En este caso, por ser métodos gráficos, lo podemos medir. Yo lo medí y me dio 8.5 centímetros. Por la velocidad angular de 3, me da esta magnitud, el vector velocidad de B. Nada más quiero que observen esto omega de 3 y esto omega de 4. ¿Ya está? Ay. Nada más déjenme encuentro mi nota. Acá está. Déjenme bajar un poquito. Ahí. Vean. Omega de 4, 61.43. Omega de 4, 61.728. Omega de 3, 16.666. 16.555. ¿Vale? Nos dio aproximadamente lo mismo. ¿Sí me explico? Entonces, para que vean que ya sea por un método analítico o un método gráfico, podemos llegar a los mismos resultados. ¿Alguna duda, pregunta, chicos, chicas? Profe, Mande. ¿y en el examen pide que se haga con un método en específico o en el que queramos? En teoría tú puedes matarte como tú gustes y mandes. Nada más aguanta porque todavía no termino. Dame un segundo. Ok. Finalmente, este es el método que yo recomiendo más. Este es el método más sencillo, más práctico. Es más, vaya, el método vectorial, como les enseñé, si se dan cuenta, son muchas operaciones. Son muchos determinantes, debemos de llegar a un sistema de ecuaciones, estar despejando de una, sustituyendo en otra y así sucesivamente. Ojo, es un mecanismo de 4 barras, por eso se les hizo muy sencillo. Es muy exacto, sí, la verdad es muy exacto, no les digo que no, pero obviamente son muchas operaciones. Una. Dos, el método de centros instantáneos, ese es un método muy limitado. Recomiendo que lo utilicen para mecanismos muy básicos, muy simples, 4 barras, MDC, colisa, todos esos. Sin embargo, el método de centros instantáneos es exclusivamente para mecanismos cuya movilidad es 1. Solo podemos trabajar con velocidades absolutas y angulares.
no podemos determinar movilidades mayores a 1 y mucho menos aceleración. Por eso es muy limitado. Este método, que se le conoce como el método de la imagen, o de velocidades relativas, es un método más noble. ¿Por qué más noble? Porque este método nos puede servir para mecanismos de movilidad 1 hacia arriba, obviamente. Nos sirve para velocidades absolutas, velocidades relativas, velocidades angulares y aceleraciones. Por eso es más noble este método, es más recomendable. Sigue siendo un método gráfico, sí, pero es más noble. Tiene más ventajas que desventajas. Aquí lo único difícil o lo único que en ocasiones se les cuesta o se les complica es graficar. Es una suma vectorial a final de cuentas. Entonces, una vez que ya les comenté todo esto, vean, el comienzo es exactamente el mismo en los tres casos, por centros instantáneos, por vectorial o por el de la imagen. Vean, la velocidad de A, que es un vector tangencial de velocidad, es la angular por el radio. Obtengo su magnitud. Físicamente este vector de A y esta magnitud, nuevamente, es un vector perpendicular al elemento 2 y tangente a la trayectoria de 2, que de este, aguas, aquí es bien importante esto, va a salir disparado hacia abajo y hacia la izquierda. Aquí yo trazo una horizontal de referencia para saber en qué dirección debe de ir este vector velocidad de A, que es este ángulo teta grados. Teta grados lo estoy determinando como 90 menos 46. Ese ángulo teta grados realmente es de 44 grados, ¿vale? A 44 grados debe de pasar ese vector velocidad de A, cuya magnitud es de 100 centímetros sobre segundo. Siguiente paso, vean. Ecuación de O sobre el eslabón que desarrolla plano general. Prácticamente es lo mismo que trabajé con el método vectorial. Estas son las dos alternativas con las cuales ustedes pueden llegar a trabajar o podemos llegar a trabajar. Los dos primeros miembros, llámese la ecuación de arriba o la de abajo, cualquiera de ellas dos, son velocidades absolutas. Estas velocidades absolutas siempre van a salir del origen de velocidades. El último término, nuevamente de arriba y de abajo, se conoce como velocidades relativas. Jamás esas velocidades van a tocar el origen de velocidades, ¿vale? En este caso, a título personal, me gusta trabajar conociendo lo que es la resultante. Es indistinto, chavos. Pueden trabajar con esta o con esta. De verdad, es lo mismo, no pasa nada, ¿vale? Yo trabajé con la parte de arriba, con la resultante, que es la que obtuvimos acá. ¿Vale? Ya tengo dirección, magnitud y sentido del vector velocidad de A. Vector velocidad de C. Pertenece al eslabón 4. Es un vector perpendicular a 4, porque es una velocidad tangencial, ¿sale? Que va a pasar a un ángulo gamma grados. Gamma grados, ¿cómo lo obtengo? 90 menos 20 va a pasar a 70 grados. Puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Ahorita les explico por qué raya aquí. Entonces, puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo, no hay problema. Finalmente, como yo trabajé con este término, A vista desde C, por eso pongo, suponiendo que C está fijo, ¿cómo se mueve A? Nuevamente, vector perpendicular al elemento AC o al elemento 3, que puede ir hacia arriba o hacia abajo, que pasa un ángulo de phi grados. Este ángulo phi grados va a pasar 90 menos 10 grados a 80 grados. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Pregunta hasta ahí? Ok, ahora lo que voy a hacer, o que lo que falta hacer, es graficar esta ecuación, ¿vale? Acuérdense de estos ángulos, chavos, 44, 70 y 80. Cheque, ahí, nada más denme un segundito. Lo que enfoca un poco mi cámara. Denme un segundo porque no sé qué le está pasando a mi internet. Ahí está. Listo, ya enfocó. Comienzo trazando, o debemos de comenzar trazando, una horizontal. Esta horizontal es de referencia, chavos. De manera arbitraria, yo voy a colocar un punto donde a mí se me pegue la gana, ¿sale? Ese punto yo lo denomino origen de velocidades. A partir del origen de velocidades, debemos siempre comenzar a trazar los vectores absolutos, que si recuerdan es A y es C. ¿De quién conozco más información? Del vector BA, que es este vector,
¿sale? Que pasa a 44 grados, ¿vale? Aquí yo lo dibujé a la escala que se me pegó la gana, no pasa nada, ¿vale? Lo dibujo como yo quiera, no pasa nada. Siguiente vector, es el vector velocidad de C, pero no sé cuánto mide, solo conozco que pasa a 70 grados. ¿Sí estamos de acuerdo? Ojo, quiero que vean cómo proyecté hacia arriba y proyecté hacia abajo. Por ser un vector absoluto, por esa razón sale del origen. Ojo, ningún vector va a entrar, chavos, abusados con eso, ¿vale? La suma de los vectores o las sumas vectoriales me dice que hay una regla. En la punta de mi resultante, que es BA, va la punta de mi último término, que es mi término relativo. Trazo una horizontal, chicos, chicas, y marco los 80 grados. Vean. ¿Ya vieron? Estos 80 grados. Por eso lo estoy trazando aquí. Punta con punta. Punta de la resultante A con punta de mi último término, proyecto. ¿Hasta dónde? Hasta cortar este vector que realmente me está indicando que el punto C o la velocidad de C viene hacia abajo. ¿Vale? Ojo, en este caso, vector rojo, morado y verde, esa es la gráfica de mi ecuación principal. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos, chicas? Cada uno de esos vectores, chavos, chicas, lo obtuve o lo obtuvimos respecto a un elemento. El vector BA me representa el eslabón 2. El vector BC me representa el movimiento de 4. ¿Y qué elemento une a 2 y a 4? Este segmento que se llama 3. Aguas. ¿Cómo vamos a ubicar el punto B? Observen. Si nosotros estamos parados en A, viendo al punto C de frente, el punto B sale a nuestra derecha, ¿sale? O me puedo parar en C, viendo al punto A de frente, el punto B sale a mi izquierda. Tengo los ángulos internos de la placa, 35 y 25 grados, ¿va? Entonces, quiero que observen ahora. Si me paro en el punto C, viendo al punto A de frente, punto B a la izquierda. Si me paro en punto A, viendo al punto C de frente, a la derecha. Siempre sale hacia el mismo lado, ¿vale? Ojo, esos ángulos, ¿cómo los tracé? Colocando mi transportador sobre mi vector relativo, que es mi referencia. Y comencé midiendo precisamente, déjenme que enfoque mi cámara otra vez. Creo que ahí más o menos. Comencé midiendo 35 grados, proyecto con línea punteada. Cambio de centro, ahora me voy sobre el punto C, sobre el mismo vector relativo, vean, 25 grados y proyecto. Donde estas dos líneas de 25 y 35 grados se corten, ahí está mi punto B. Por lo tanto, lo único que me resta hacer, déjenme quitarle un poquito de zoom. Ahí está. Una vez que ya tengo un punto ubicado, desde el origen saco un vector, así como se escucha, desde el origen al punto que me interesa. Este vector se llama velocidad de B. ¿Sale? A continuación, lo único que estoy haciendo es sacando las medidas reales. En este caso, la medida real del vector BA, si recuerdan, llevaba una magnitud de 100 centímetros sobre segundo. Yo la dibujé a 11 centímetros. El vector B, el que les acabo de explicar, me mide 15.6 centímetros, el vector C 18.4 y el vector A visto desde C 9.7. Hago una simple regla de 3. 15.6 por 100 entre 11, 141.818. 18.4 por 100 entre 11, 167.272. 9.7 por 100 entre 11, 88.181. Todas estas son las velocidades reales que llevan precisamente cada uno de estos vectores A, B, C y el vector relativo. Para encontrar las velocidades angulares, vean, siempre voy a ocupar esta ecuación, que es una ecuación de velocidad tangencial. El elemento 3 lo definimos desde un principio como el radio AC.
¿Sí me explico? Comencé trabajando, perdón chicos, con este radio, de A a C. Hagan de cuenta que nunca existió B. Ajá. De A a C. Por lo tanto, ¿qué vector de velocidad es perpendicular al radio AC? Pues el vector relativo A visto desde C. Despejo de esta ecuación me queda A vista desde C entre el radio de A a C. Este vector de velocidad es el real, 88.181, entre el radio de A a C, que es de 5.3 centímetros, real. Vean la velocidad angular de 3, 16.638. Para la velocidad angular de 4 también lo definí por 2 puntos. Vean, acá está. O4 a C. ¿Qué vector de velocidad es perpendicular a este radio? Pues el vector BC. Despejo omega de 4 me queda que la velocidad de C entre el radio de O4 a C, reales ambas, vean, 167.272, ahí está, entre el radio de O4 a C, que es de 2.7. Vean la magnitud. ¿Sale? Quiero que observen precisamente, omega de 4, 61.954, omega de 4, 61.43. Es mínima la diferencia. Omega de 3, 16.555, omega de 3, 16.638. Ajá. Eso fue con el vectorial y con el de centros instantáneos, vean. Omega de 4, 61.728, omega de 4, 61.952. Muy parecidas. 16.66 omega de 3, 16.638. ¿Vale? Quiero que vean precisamente que es muy poco el error, déjenme llamarlo así, es más por decimales que por otra cosa. Entonces, ahora, nada más quiero que se graben este vector BC y este vector AC. ¿Por qué? Porque de esa forma voy a descubrir el sentido precisamente de este omega de 4. BC en la gráfica salió hacia abajo, por eso taché esta. Este es el vector real. Por esa razón, omega de 4 se mueve en sentido horario. Vector relativo AC salió hacia arriba. Eso indica que este elemento 3 está girando en sentido horario. Por eso taché esto. De esa manera encuentro los sentidos de 3 y de 4 respectivamente. Nenes, nenas, ahora sí, todas las dudas que gusten, manden. Soy todo ellos. Bueno, si es que hay, ¿eh? No, profe. Bueno, más. Ahí vamos más o menos. Yo creo que salen cuando hagamos ejercicio. Sí, profe. Ok, perfecto. Pues si no hay dudas, si no hay preguntas, nenas, manden. ¿No? Profesor, ¿sí me escucha? Sí. Es que en los últimos 5 minutos tuve problemas con la imagen y nomás escuché y ya no vi. No sé si podrías repetirlo, por favor. ¿Pero qué parte? Desde que había graficado, Que desde el principio. bueno, sabía que tenía 80 grados desde que le restó 10 grados a 80. Chirro. Esa es la gráfica que obtuve, precisamente cuando de cada uno de los vectores de la ecuación de movimiento plano general. Vaya, aquí la base, aquí lo más importante es precisamente que ustedes sepan proponer, que sepan trabajar lo que es el movimiento plano general. Es la base de, en particular, cualquier método. Y obviamente, que ustedes sepan que es un vector absoluto, que es un vector relativo. Entonces, aguas nada más con eso. Los ángulos. Mucha gente me pregunta, oye, ¿es forzosamente que yo pinto los ángulos? La respuesta es, si tú sabes, adelante. Yo no tengo ningún problema. Aquí el detalle que, y aguas con esto, de verdad tengan mucho cuidado, chavos. Porque después, de verdad, se ponen algo, ¿cómo se llama? Agresivos en el sentido. Por ejemplo, déjenme darle vuelta. Estos son los ángulos, vean, ¿vale?
En particular, déjenme trabajar con estos dos ángulos, no pasa nada. Lo voy a volver a dibujar de este lado. Esto es DC. Este es E4. Y aquí tengo 20 grados. Y la otra, este se fijo. Muchos chavos, y de hecho les digo, por eso se pongan así medio agresivos, que me dicen, es que tú nos dijiste que este ángulo es de 70 grados, y en efecto es de 70 grados, por el complementario. Tengo 20 más 90, 110, para 180, 70. Pero muchos me dicen, ni más, este vector DC me sale del otro lado. Y casi me dicen que este ángulo de 70, vean, este ángulo de 70 es el mismo que de este. Pues no, ni queriendo. ¿Sí me explico? Ojo, siempre, en ocasiones, en la gran mayoría de los casos, llegan a girar los ángulos. Esto obviamente está mal. Pueden trabajar con los complementarios o los opuestos. Por dicho, vean. Este ángulo de 70 grados, voy de acuerdo que sea este. No estamos de acuerdo, es opuesto por el vértice. Sin embargo, ni a patadas puede ser este. ¿Sí estamos? O, por ejemplo, lo que nos pasó, bueno, algunos compañeros que estuvieron conmigo el semestre pasado, me decían, oye, es que yo no quiero trabajar con este de 70 grados. De aquí a acá tendría que medir ¿cuánto? 110 grados. Ahí sí, este y este serían los mismos. ¿Sí me explico? Por eso generalmente yo siempre les recomiendo, trabajen con los ángulos más pequeños. Es más fácil, es más práctico. Generalmente estamos tan mecanizados a trabajar siempre midiendo los ángulos respecto a la horizontal. Me he topado con algunas personas que no sé por qué no les gusta trabajar con la horizontal y prefieren trabajar con la vertical. Lo pueden hacer, no pasa nada. Pero si ustedes empiezan a manejar a diestra y siniestra, verticales y horizontales, llega un momento en que ustedes solitos se hacen pelotas o se hacen camotes y después precisamente vienen los problemas. ¿Sí me explico? Entonces, aguas con este tipo de detalles, porque son bien frecuentes, de verdad se los juro. Son muy frecuentes que lleguen a girar los ángulos. ¿Vas? No sé si tengan más dudas, más preguntas. Les digo, ahorita, precisamente que termine de esto, si ya no tienen dudas, les comparto precisamente las fotos y las imágenes de todo esto que vimos el día de hoy. Profe, Mande. y en sí, bueno, en caso de usted, ¿cuál es el con el que más se acomoda? Es que te digo, o sea, ahí en gusto se rompen géneros. Te digo, a mí me gusta mucho trabajar con el método de la imagen. Ahorita posiblemente digan, que está bien largo, está bien enredado. Ojo, es un mecanismo de 4 barras. Obviamente en el examen no les voy a poner un mecanismo de 4 barras. Generalmente en el examen pongo de 6 a 8 eslabones. ¿Eso qué implica? Obviamente que tengas que generar muchos triángulos. Que si tú lo haces por el método analítico, vas a tardar mucho. Y el problema está o radica en que si llegas a cometer o interpretar o considerar mal un signo, desde ahí ya fuiste. Entonces, por esa razón, o sea, la gran mayoría de nosotros somos más visuales. Entonces, con los vectorcitos más o menos te vas guiando si vas bien o vas mal. ¿Por qué? Porque literal vas imaginándote cómo se va moviendo el cuerpo, cómo se va moviendo precisamente todo el mecanismo. Por eso es como, se puede decir que yo recomiendo más el método de la imagen. Agarrando práctica, te lo juro, no es por ser payaso, nada, agarrando práctica, en cuestión de velocidades, te apuesto lo que quieras que no te llevas más de media hora en resolver un problema. Pero agarrando un poco de práctica, déjame llamarlo. Es más, puedes llegar
o muchos compañeros de ustedes llegan a desarrollar tal habilidad que ya no miden ángulos. O sea, ya nada más con las puras escuadras empiezan a graficar. Entonces, por eso digo, ahí en gusto se rompen géneros, no pasa nada. Les digo, yo generalmente, yo casi recomiendo mucho el método de imagen. Y en velocidades es muchísimo más fácil, porque por el método analítico es más talache, porque tienes que calcular velocidades con determinantes, y en aceleraciones tienes que meter determinantes, tienes que llegar a ser dobles determinantes. Entonces, por esa razón, no por otra cosa. No sé si tengan alguna otra duda, nenes, nenas, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Profe, y cuando ya son mecanismos que contienen más eslabones, ¿cuál es el que nos recomienda? Bueno, ¿cuál es de los 3 métodos nos recomienda para realizarlo? Es que te digo, mira, ahorita literal, yo les platiqué, si se dieron cuenta, la diferencia fue mínima. Pues es mínimo. O sea, estoy hablando de decimales, menos de 3 decimales, más o menos. Aprox, ¿no? Pero si ahí nada más de común acuerdo comenzamos nada más a trabajar con un decimal, cualquiera de los 3 métodos llegamos al resultado. Eso sí, centros instantáneos, se los platico. Si quieren que veamos más problemas, con gusto los vamos a ver, no pasa nada. Eso sí, no se los recomiendo. Es un método muy limitado, de verdad. Muy limitado, muy talachero. Y aparte, si en dado caso ubicaste mal un centro instantáneo, todo tu trabajo se va a la basura. Por eso, te digo, nada más se los platico, nada más les enseño los problemas que ustedes me piden, pero casi nadie, bueno, de los que yo conozco, compañeros, casi nadie trabaja con centros instantáneos por lo mismo, porque sí es muy limitado. He resuelto mecanismos muy complejos, arriba de 6 eslabones, y con el método de la imagen sale muy rápido, que soy honesto. Pero te digo, aquí ya depende mucho también de ustedes, chavos. Yo les recomendaría el de la imagen. Yo. Pero pues ahora sí que hay ustedes. Ok, profe. Vale. Si no hay más dudas, nenes, nenas, pues pásenla muy bien, cuídense mucho, chequen sus calificaciones, porfa, y de todos modos mañana aclaro todas las dudas y seguimos resolviendo un problema más, ¿vale? Les recomiendo, nenes, nenas, que si pueden imprimirlo, si pueden dibujarlo. El otro problema, que es un manivela vía la corredera, lo voy a resolver yo otra vez, pero sí me gustaría que ustedes mismos también, si se quieren adelantar, adelante, no pasa nada, pero que no vayan siguiendo el ritmo para, por si hay alguna duda, pues podérselas aclarar a tiempo, ¿va?